Hola, ¿estás pensando en vender tu propiedad y has amanecido hoy día con la idea de comprar un letrero o mandar a hacer un letrero amarillo grande que diga se vende y sacarlo afuera de tu propiedad y pegarlo como si estuviera rematando un mueble o si estarías vendiendo algo barato? Pues te recomiendo que te detengas un momento, porque esa pequeña decisión que estás tomando te puede causar grandes problemas. Bienvenidos a Propiedad y Verdad. Soy Omar Gutiérrez, ingeniero, inversionista y asesor inmobiliario. Yulisa, ¿por qué los propietarios o las personas tendrían que contratar un agente inmobiliario para vender su propiedad si normalmente o la mayoría piensa que vender una propiedad es fácil y se vende sola? Normalmente las personas dicen: ¿por qué voy a regalar el 5% de lo que me ha costado conseguir, ¿no?, durante toda mi vida a una persona que simplemente va a venir y va a mostrar mi sala, mi comedor y mi cocina? ¿Por qué en el Perú no somos más formales y usamos a un agente inmobiliario? Ahora quiero que tú me resumas y me digas cuáles son las ventajas de contratar a un agente inmobiliario para vender una propiedad. Hola Omar, primero agradecerte la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de poder expresar todas esas ideas que tal vez a los agentes inmobiliarios y brokers inmobiliarios que tenemos años de experiencia nos mueve un poco el hecho de que todavía vivimos en una cultura en la cual el agente inmobiliario pues es visto como que se le regala el 5%. Con lo cual es totalmente falso. Soy Yulisa Peso, soy agente inmobiliario y broker y empresaria. Tengo años de experiencia, no solamente en el mundo de los bienes raíces, sino en el mundo corporativo. Conozco de negocios al igual que tú. Y te voy a decir algo. El propietario tiene que contratar a un agente inmobiliario, así como tú tienes que contratar a un médico dentista o a un odontólogo para que te saque la lengua. ¿Tú acaso agarras el alicate y te sacas la lengua a ti mismo? Correcto. No. Entonces, el agente inmobiliario es un profesional inmobiliario. Ojo, que agente inmobiliario profesional. No estamos hablando de cualquier vecino o cualquier persona que se le ocurrió vender. Cualquier persona que se le ocurrió vender. Un agente inmobiliario profesional es un agente que tiene conocimientos en el área legal, tributaria, tasaciones, marketing digital, en la inteligencia emocional, poder de negociación. Estamos hablando de un profesional con características multifacéticas que su meta final es vender la propiedad del cliente vendedor al mejor precio en el menor tiempo. O sea, al contratar un agente inmobiliario, lo que las personas deberían entender que están buscando es agilizar el flujo de efectivo de su patrimonio. Porque normalmente las personas piensan que sacar un letrero para vender su propiedad es esperar a que lo llamen y que lo vendan. Y se demoran. Yo tengo más o menos experiencia, 1 año y medio, 1 año en vender la propiedad. ¿Esos son negocios o están jugando a vender las casitas? Están perdiendo tiempo, están perdiendo dinero. Cada mes, 2 meses, el año que un propietario se demora en vender su propiedad por él mismo, está perdiendo dinero. ¿Qué pasa? El agente inmobiliario primero, un agente inmobiliario real, el profesional inmobiliario primero, punto número 1, antes de vender tu propiedad te hace un análisis comparativo de mercado. Correcto. No está por ahí aceptando el precio que el vendedor te ofrece, sino está analizando cuál es el precio real, el valor y sobre todo cuál es la plusvalía futura. Punto número 2, el agente inmobiliario profesional lo que hace es publicar, promocionar las propiedades, pero no solamente promocionarlas como si fuese la venta de un celular, sino promocionarlas sabiendo quién es el público objetivo del cliente comprador potencial, porque no todas las propiedades son compradas por el mismo tipo de comprador potencial. Entonces estamos hablando de que hace análisis comparativo de mercado, te presenta un reporte de tasación, te presenta un perfil real de clientes y sobre todo que filtra a los clientes. No está aceptando a cualquiera a visitar la propiedad, sino filtra a los clientes a través de los filtros financieros o las preguntas que van a filtrar a ese cliente potencial para que los turistas inmobiliarios no vayan a la propiedad. Correcto. Luego de ello, ¿qué más? No va a mostrar esta es la sala y este es el comedor. Discúlpame, pero aquel agente inmobiliario que vaya a una visita y diga esta es la sala y este es el comedor, realmente no tiene la capacidad suficiente para ser agente profesional. Claro. ¿Qué es lo que tiene que mostrar? Tiene que mostrar la calidad de vida que ese comprador potencial va a tener en esa propiedad. Esa ganancia que le va a traer ese nuevo local comercial al empresario. El beneficio de la compra más allá de metros cuadrados, sino lo que le va a traer, y eso hace un profesional. Claro, correcto. Ahora, mira, las personas creen que son vendedores por el hecho que sacan sus letreros y venden. Más o menos haciendo un resumen de todo lo que me acabo de explicar, hay un punto importante que creo que se tiene que tomar. El valor percibido. El valor percibido del comprador y del cliente, que es muy diferente. El hecho de que yo perciba que para mí los pisos, los muebles o la pintura valga mucho, para el cliente comprador no. Entonces, eso no lo saben todos, Yulisa. Si no, todos serían millonarios. O sea, el hecho de que tú tengas ese criterio, esa mentalidad, esa agilidad, esa habilidad de ver esos detalles, te hace verdaderamente
merecedor de ese 5%. Porque normalmente el propietario dice, a mí me ha costado, ¿y por qué le voy a regalar el 5%? No. Hay que tener algo claro. Como tú dijiste, el profesionalismo, la preparación, el saber vender, el saber comunicar, el saber indicar a los compradores y a los vendedores la percepción de valor. Te pongo un ejemplo. Hace años había una guerra comercial entre Sony y Samsung. Sony se enfocaba bastante en el tema de la calidad. Un televisor Sony te podía durar 15 hasta 20 años, de verdad. Y ellos percibían el valor desde su punto de vista. Decían, para mí, la durabilidad es lo que el cliente quiere. Vino Samsung y ¿qué dijo? No. Hizo un verdadero estudio de mercado y dijo, no, el cliente valora más la imagen. La imagen. Se enfocaron en la imagen y se enfocaron en la durabilidad. Sony y Samsung. ¿Quién ganó? Ganó Samsung. ¿Por qué? Porque se enfocó en lo que el cliente percibía como valor. Eso parece fácil, Yulisa, parece fácil, y hay gente que saca sus propiedades y están 2, 3 años, 1 año sin vender. En cambio, trabajando formalmente con un agente inmobiliario, lo que hacemos es dar movimiento a ese flujo. Tú, amigo empresario, amigo padre de familia, que tienes tu patrimonio ahí estancado y le quieres dar vuelta y quieres trabajar y quieres hacer que tu dinero trabaje, deja de estar pensando en ahorrarte centavos y enfócate en hacer verdaderos negocios. Yulisa es broker inmobiliario de Remax Espacio y está viniendo acá a Propiedad y Verdad a dar todo el conocimiento que ella tiene para poder cerrar tratos más rápido. Yo soy un ingeniero que trabaja en el rubro textil por más de 15 años y créeme que he cerrado tratos grandes y créeme también que he sabido perder y por ende he creado ese criterio, ese conocimiento, esa habilidad y lo que no te va a dar cualquiera, la experiencia. Y la mentalidad de empresario. Y la mentalidad de empresario. Yo creo que tenemos que enfocarnos en eso, Yulisa, y hacerle entender a la persona que nos están viendo que Propiedad y Verdad se va a tratar de eso. Acá vamos a hablar de temas que de repente son temas sin filtro, pero que se tienen que decir. Como por ejemplo cuando empezamos, ¿no? ¿Por qué vamos a darle una comisión a una persona que simplemente va a mostrar una casa? Y lo acabamos de aclarar. Exacto. Totalmente, y yo creo que es un punto de partida. Si tú que nos estás viendo tienes dudas o quieres vender tu casa, tranquilízate un momento, piensa. ¿Por qué? Porque tú que eres jubilado, quieres irte de vacaciones por el mundo, pero te demoras en vender tu propiedad 4 años y de repente ya no vas a llegar, mejor tranquilízate y contrata a un profesional. Otro punto, Yulisa, ¿por qué contratar un agente inmobiliario si yo he visto varias objeciones de clientes que me dicen, yo puedo usar la inteligencia artificial para vender mi casa? La inteligencia artificial es una herramienta de la gente. No es un agente. La inteligencia artificial es una herramienta en el sentido de poder ser más ágiles en el trabajo inmobiliario. Hay que tenerlo en cuenta. Porque este negocio es de personas. Este negocio no son de metros cuadrados, no son de edificios, es de personas. Y las personas que están tanto el comprador como el vendedor, nosotros hacemos de ese pegamento con el cual los negocios van a salir adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces el comprador, al momento de visitar la propiedad, pues tiene ciertas ideas, ciertas objeciones, y nosotros vamos ahí viendo más allá de ese comprador para saber cómo responder, para hacerle entender, para contrarrestar sus objeciones, y eso no lo hace la inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial es ser una herramienta para ser más ágiles en nuestro trabajo inmobiliario. Si bien la inteligencia artificial, Yulisa, ha sido tan disruptiva en estos últimos años, con todo el resumen más o menos de lo que yo te estoy entendiendo es que el criterio no te lo va a dar una máquina, lo vas a tener tú. Tú eres el que vas a vender, tú eres el que vas a tratar con el propietario, con el cliente, con los posibles compradores y vas a poder vender. Yo he visto varios casos, Yulisa, en donde el abuelito le dice al nieto, hijito, quiero vender la casa, ¿cómo hago? Y el hijito pone la inteligencia artificial y ya, la está. Viene, firma un documento y están estafados. Exacto. O sea, literalmente hay que darnos cuenta que la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías que están apareciendo no van a poder sustituir a una persona. Y yo tengo punto clave que me acabas de decir. Criterio, experiencia, mentalidad, habilidad. Son herramientas que uno lo construye a lo largo de años. Y creo que un agente inmobiliario tiene eso claro. Y deberían de dejar de pensar como tercermundistas. Porque yo he visto que en Estados Unidos, en todos los países desarrollados, un agente inmobiliario es obligatorio para realizar una transacción. Entonces, este podcast, Propiedad y Verdad, también va a enfocarse en eso. Vamos a tratar de luchar o de llevar esta idea de que tenemos que formalizar al agente inmobiliario y de repente, como una visión a largo plazo, queremos que el agente inmobiliario sea obligatorio para las transacciones. Porque así que evitamos estafas, evitamos engaños, evitamos que todo lo que ha costado conseguir por ahorrarse algo lo pierda todo. Y también se agilizaría la economía. El agente inmobiliario está en movimiento para vender, es su trabajo. El dinero va a fluir y el Perú también va a crecer. Entonces, ese es otro punto de Propiedad y Verdad. Este podcast que estamos iniciando, Yulisa, es un inicio nuevo. Estamos empezando para hacerle entender
a la gente de que este trabajo que estamos llevando no es un trabajo simple, es un trabajo que tiene que tener experiencia, habilidad de negociación, criterio para poder tratar con los clientes. Correcto, y sobre todo que no se construye de un día para otro. Y ojo, lo que mencionas, ¿no? Que sea una visión a futuro, y yo también tengo esa visión a futuro, que el agente inmobiliario sea obligatorio para cada una de las transacciones inmobiliarias de nuestro país. Porque debería ser así, debería ser como en Estados Unidos, como en Canadá, pero el agente inmobiliario profesional. Dinamizaríamos más la economía porque zapato es un zapato. O sea, por ejemplo, mire, Yulisa, yo me dedico al rubro textil 15 años. Yo fabrico telas, fabrico ropa. Ese es mi rubro. Si yo me voy a poner a fabricar ropa fallada, con huecos, o telas malas, telas reviradas o malogradas, con procesos malos, ¿qué va a pasar? Cuando voy a querer entregar mi producto, no me lo van a recibir, me lo van a rechazar. Entonces, ¿por qué la gente piensa que el hecho de sacar tu propiedad a la calle, ya está, has hecho tu negocio, el negocio redondo, ya gané, me ahorré 5% lo que le iba a pagar a la gente? Al final va a terminar perdiendo la persona, porque la propiedad cuando sale al mercado es una propiedad que tiene el primer mes es vital para que se muestre de manera correcta, al precio correcto, por las plataformas correctas. Entonces, muchas veces ese propietario comete el error, como tú dices, de simplemente el letrero colocarlo y pensar de que el cliente va a venir solo, y lo cual no es así. Hay que filtrarlo. Es más, estamos en un país en donde abunda la delincuencia. Una persona no puede estar exponiéndose a colocar su número y sus datos personales y brindándoselos a cualquiera que llame por teléfono. No. En cambio, el profesional inmobiliario lo filtra. Antes de brindar cualquier información, filtra al cliente, revisa su Infocore, verifica que realmente sea un cliente inmobiliario, sí, no cualquiera. Yo creo, Yulisa, o sea, con el análisis que estamos haciendo en este primer capítulo, el peruano está acostumbrado a los chichas. O sea, tenemos que profesionalizar todos los procesos de compra y venta de las propiedades. Tenemos que profesionalizar eso y tenemos que tener una visión a futuro con este podcast de llevar eso para que sea una norma totalmente legal y sea obligatoria. Así lo que vamos a hacer es que no se engañe y no se estafe a nadie. Entonces, Propiedad y Verdad, en este capítulo de introducción, nos estamos presentando hacia ustedes. No nos vean como un podcast aburrido, que estamos hablando de agentes inmobiliarios. Este podcast es un podcast sin filtro. Es un podcast que va a ir directamente a explicarte con palabras sencillas lo que de repente es muy complejo. Entonces, si tienes alguna duda o estás pensando en vender tu propiedad, puedes recurrir a los capítulos que vamos a grabar constantemente acá para que puedas verlo como una asesoría. Exacto. Puedes verlo como una asesoría, no te estamos vendiendo nada, no estamos queriendo que trabajes con nosotros. Es más, Yulisa, creo que con el tiempo que tenemos trabajando, nosotros no aceptamos clientes, escogemos clientes. Escogemos a los clientes porque trabajar con las personas que de repente no tienen esa idea de hacer los negocios bien, no vale la pena perder el tiempo. Como te expliqué, ¿no? Yo al sacar una producción, tengo que hacer un análisis de mercado, ver la propuesta de valor que yo estoy dando al cliente desde la perspectiva del cliente, no desde mi perspectiva. Si yo voy a sacar mi producto, en este caso una casa, desde mi perspectiva, por ejemplo, hay clientes o hay propietarios que le cambian los closets, le cambian el piso, le cambian la pintura, todo. Se gastaron $5,000, ya. Lo sacan a la venta, viene el comprador, derrumba el closet, saca los pisos y cambia de color. Hay que tener claro eso. Hay que saber comunicar el valor que queremos vender. Por ejemplo, lo que verdaderamente un comprador, ¿qué es lo que valora al momento que compra una casa? ¿Una pintura bonita, unos pisos bonitos, o que la casa esté saneada completamente en los papeles? Que esté saneada la ubicación, que esté a precio de mercado, que sea una propiedad que le genere plusvalía, que sea una propiedad que le genere renta, que sea una propiedad que sea, pues pueda ser vendida sin ningún inconveniente. Esas son algunas cosas que buscan. Claro. Por ejemplo, ¿por qué la gente pone el precio que el vecino ha puesto para su propiedad? Por ejemplo, mi vecino lo ha vendido a 230,000. Yo lo voy a vender a 240,000 para ganar un poquito más. Todo no puede ser así. El trabajo de un propietario no puede ser así. Tiene que pensar antes de hacer eso. ¿Qué es lo que un agente inmobiliario, Yulisa, ofrece en ese sentido? ¿Cómo pones el precio a una propiedad? A través de un análisis comparativo de mercado, factores de homologación, y sobre todo esa tasación no solamente tiene un precio comercial, sino un precio sugerido y también un BRI, que es valor de realización inmediata de Podo Banco. ¿Cómo hacerle entender al propietario que ese es el valor de su propiedad? Porque de repente, con ese análisis comparativo de mercado que tú haces, la propiedad sale en 120,000, pero él lo quiere vender a 160,000. ¿Cómo le haces entender tú al propietario que este es el valor por el que va a vender y no el que él se ha imaginado o se ha imaginado? Mostrándole el informe de tasación y mostrándole las propiedades que tenemos en cartera aledañas a la suya. O sea, el sol no se puede tapar con un dedo. No puedes querer vender algo de 150,000 teniendo alrededor 3 opciones muy similares de 120. Libre mercado. Definitivamente estamos en un libre mercado. Como yo les digo a los agentes que me acompañan en la oficina, el comprador no es tonto. El comprador analiza, ve, tiene una calculadora en el celular y divide precio por metro cuadrado. Y obviamente dentro de su fórmula de decisión toma en cuenta factores que, por ejemplo, que la propiedad tiene ciertas ventajas, pero no una ventaja mismal de $30,000. En algunos casos los vendedores atribuyen esa diferencia a un valor sobre todo
emocional y no lo que realmente el mercado dicta. O sea, en este sentido, creo que tenemos que, no digo nosotros como una persona, como personas que de repente estamos por encima de los demás, sino nos tenemos que reeducar. Como sociedad, Nosotros debemos entender el valor del agente inmobiliario para que las ventas se hagan de manera correcta, tanto para el comprador, para el vendedor, de manera segura y sobre todo de manera ágil. Y porque al fin y al cabo la propiedad y su valoración en el mercado es lo que se pierde. Al fin y al cabo la propiedad se desgasta, porque si tú ves un letrero que está ahí empolvado un año, 2 ya. años, el cliente comprador automáticamente piensa, acá hay un problema, ¿qué habrá? Hay un que precio, habrá, no han y ni repartido siquiera, bien. y no se toma la molestia de investigar más porque ya hay una percepción. Hay una percepción de esa propiedad. Entonces no cometamos ese error porque la propiedad desgasta su imagen, desgasta su valor percibido, lo que tú comentas. Entonces, Yulisa, aquel propietario que piensa, ¿no? Por el hecho que saca su propiedad, la propiedad también se desgasta. Si yo saco un producto y lo pongo y no le quiero bajar el precio, le pongo un precio caro y el producto de repente no cubre las expectativas de valor del cliente, Ajá. ese producto va a estar ahí. Va a estar y después nadie lo va a querer comprar. ¿Y qué hago yo? Lo tengo que rematar. Ese error de repente es porque están acostumbrados a ellos poner el precio. Exacto. Y hay que reeducarnos, tenemos que ir de la mano en una reeducación para poder hacer que nuestro país se desarrolle. Los bienes raíces tienen que ser negocios ágiles. Y creo que Y seguros. y seguros. O sea, ya, el hecho de que tú lo vendas rápido no quiere decir que va a ser estafar. Hay que tener criterio para eso, y para eso creo que estamos nosotros, que tenemos el conocimiento, y tú con años de experiencia, y yo con los años de experiencia en negociaciones, podemos dar la talla para eso. Entonces, una de las visiones para propiedad y verdad va a ser reeducarnos todos para poder entender que vender propiedades no es como vender carneres. Vender propiedades es uno de los rubros que puede hacer que nuestro país crezca, si hay más dinamismo, y también para que las personas muevan más su patrimonio. A mayor movimiento, mayor flujo, mayores ganancias, mayor equilibrio económico en general. Entonces, propongámonos eso, Yulisa, con propiedad y verdad, como una visión a largo plazo, en que luchemos desde este pequeño espacio que está empezando para que el agente inmobiliario o los bienes raíces en el Perú cambie. Es una acción loable la que haces a través de ese podcast, que a muchos agentes, a muchos vendedores, compradores los vas a inspirar. Así que definitivamente va a ser algo muy bueno que se va a lanzar cada semana, o va a tener varios capítulos, varias muestras de este podcast que va a mejorar esa reeducación. Lo que te estamos dando es valor. Te vamos a dar información de valor, información clara, sencilla, digerible. Acá en este podcast nos vamos a dejar del lenguaje aburrido, del lenguaje tedioso, de ese lenguaje técnico. Se lo dejamos para los abogados y para los agentes inmobiliarios que entre ellos quieren sentirse inteligentes. Acá vamos a ser claros, directos y sin filtro. Tema que vamos a tocar, tema que lo vamos a explicar de manera clara y concisa, para que no estés perdiendo tu tiempo. Entonces, Yulisa, ¿algunas palabras que tengas para cerrar? El negocio inmobiliario no solamente son metros cuadrados, implica conocimiento legal, técnico, tributación, administrativo, negociación, inteligencia emocional, todo lo que te puedas imaginar. Yo considero al agente inmobiliario un profesional integral, en el sentido en el que no solamente habla de metros cuadrados, sino requiere conocimientos multidisciplinarios que van a hacer que su labor sea la más efectiva posible. Correcto, Yulisa. Entonces tenemos un compromiso con ustedes. Estén atentos a nuestros siguientes capítulos. Vamos a estar colgando temas que parecen sencillos, Yulisa, pero que verdaderamente a la hora de firmar los papeles te pueden hacer perder mucho dinero. Exacto. Entonces, esto fue Propiedad y Verdad. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente capítulo.